Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva fecha de nuestro séptimo ciclo de conferencias aperturas. Eh, les quiero dar la más cordial bienvenida, como todos los martes, además del agradecimiento por su puntual asistencia. En esta ocasión vamos a dar continuidad entonces a nuestro ciclo de conferencias aperturas. Como ya todos conocen, este séptimo ciclo está dedicado al concepto de lo mental, del cual ya hemos desarrollado tres temáticas. La primera, sobre la historia del concepto de mente. La segunda, sobre la mente y el psicoanálisis. Y la tercera, la semana pasada, sobre mente y neurociencias. En esta ocasión trataremos un asunto de absoluta actualidad, como es la problemática acerca de la mente e inteligencia artificial, que es el título de la presentación de esta noche y que estará a cargo del doctor Manuel Darío Palacio Muñoz, a quien algunos de los asistentes de hoy ya deben conocer, pues en octubre del año pasado nos acompañó con una muy interesante presentación acerca de filosofía y consumo de videojuegos. Como recordarán, el doctor Palacio es filósofo de la Universidad Santo Tomás y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, así como doctor en filosofía de la Universidad de los Andes de Colombia, en donde obtuvo este título con la elaboración de un interesante libro sobre el escepticismo. Fue acreedor de una beca de investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico, adelantando estudios en la Universidad de Buchon, Alemania. Actualmente es profesor de filosofía de la Universidad de La Salle en Bogotá y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Sin más, entonces, le doy la palabra al doctor Palacio, quien nos presentará sus consideraciones acerca de la mente e inteligencia artificial. Manuel, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros y tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias. Un placer por esta cordial y calurosa bienvenida. Muchísimas gracias también pues a todo el equipo de Aperturas en Psicoanálisis que nos acompaña desde distintas latitudes por conectarse a esta hora y por, bueno, abrirnos este espacio para escuchar a un filósofo que viene a hablar un poco de estos temas, digamos, muy transversales, muy actuales, como lo está diciendo ahorita Camilo, y que resultan fundamentales, digamos, en la coyuntura en la cual nosotros hoy en día nos estamos moviendo, en los contextos universitarios, de publicidad, de mercadeo, incluso vitales, ¿no? Bien, la presentación pues tiene por nombre justamente el espacio de esta sesión, Mente e Inteligencia Artificial. Ahí está mi nombre, está el espacio de filosofía y videojuegos. Si me quieren, si nos quieren seguir ahí en las redes sociales, en Instagram, sobre todo en YouTube, que es donde subimos la mayor cantidad de nuestros materiales, pues estaremos profundamente agradecidos. Bien, dos consideraciones muy elementales antes de arrancar. Primero, a ver, mi campo de experticia no es específicamente el tema de la filosofía de la mente ni el tema de la inteligencia artificial. Mi campo de experticia en este ámbito, digamos, desde la filosofía, tiene una conexión con la filosofía de la tecnología, en particular con los videojuegos. Entonces, obviamente, vamos a establecer algunas referencias desde allí y algunos puntos de lectura. Sin embargo, para no entrar digamos, en una cuestión puramente expositiva y de hablar de referentes que yo tengo, pero que no son los comunes, quise trazar una línea muy puntual entre estos dos conceptos, entre el concepto de mente y el concepto de inteligencia artificial. Y pues como lo vamos a ver en la presentación, va a surgir la pregunta evidente y es hasta qué punto podemos considerar que una inteligencia artificial es una mente y qué significa si lo es, si no lo es, y bueno, y vamos a girar un poco en torno a esa consideración.
Esta presentación quiero más o menos trataré de que dure alrededor de unos 50 minutos. Hay un momento hacia el final donde voy a hacer una pausa en la presentación para que hagamos un pequeño ejercicio aplicado de usos de inteligencia artificial generativa, ejercicios de ChatGPT, de Gemini, Copilot, Midjourney, Soma, bueno, en fin, hagamos como un poco de ejercicio y miremos tratemos de comprender a partir de la práctica un poco esto. Entonces, arranquemos. Y arrancamos con el epígrafe, un epígrafe tomado de Kierkegaard, que me encanta este epígrafe. Curiosamente, luego me vine a dar cuenta que es el mismo epígrafe que pone Marcus Gabriel en su libro el cerebro no soy yo, o yo no soy el cerebro, según la traducción que querramos. Dice Kierkegaard, recordando que ninguna época ha producido mitos del intelecto de forma tan ágil como la nuestra, que produce mitos justamente por el afán de exterminar todos los mitos. Está tomada del concepto de la angustia, Soren Kierkegaard. Y bueno, entonces arrancamos. Vamos a arrancar con dos casos muy puntuales. Este es un caso, el caso del Curiosity, el, perdón, del Opportunity, no es el Curiosity. El Opportunity fue digamos, un satélite que fue realmente lo que se llama un Mars Exploration Rover, ¿sí? Que es este tipo de robot que estuvo activo en Marte desde el 2004 hasta el 2018. Fue el segundo de los vehículos que se enviaron. Algunos de ustedes seguramente recordarán, pues, el momento del lanzamiento y cuando llegó y demás. Y en el 2018, debido a las tormentas de polvo, dejó de comunicarse y el 10 de junio entró en invernación y ya el 13 de febrero del 2019, pues digamos que básicamente la NASA decidió no seguir tratando más pues, de reactivarlo, ¿no? Las preguntas quedaron, bueno, ¿y qué fue lo último que alcanzó a enviar el Opportunity? Y allá está Jacob Margolis, que era uno de los técnicos de la NASA, dice, mira, el último mensaje que fue recibido decía básicamente, My battery is low and it's getting dark. Mi batería está baja y se está poniendo oscuro. No lo dijo literalmente, pero oye, eso es lo que el tipo de la NASA dijo que el mensaje había dicho. De un momento a otro, eso generó tal impacto porque era la sensación de que un robot estaba teniendo conciencia de que iba a morir. Y empezaron a salir animaciones, afiches, imágenes. Incluso ahí tenemos una persona que se tatuó la frase del Opportunity de My battery is low and it's getting dark, como una forma de, oye, hay algo que de una u otra forma parecería que si nosotros nos tomáramos en serio que este robot tuviese un self, tuviese un yo, tuviese una mente, podría estarlo diciendo. ¿Sí? Esta es mi agonía, este es mi momento de muerte y pues mis últimas palabras es mi batería está baja, todo se está poniendo oscuro. Generó un gran revuelo en Internet la frase, ¿no? Ustedes la pueden buscar y repito, hay camisetas, hay merchandise, bueno, Internet haciendo lo suyo. Y pues me llama la atención como caso, como un pequeño caso de entender cómo la expresión de una inteligencia artificial, en este caso de un robot, puede ser tomada como una conciencia, en este caso una de las conciencias más humanas, que es la conciencia de la muerte, ¿no? Este es un primer caso. Vamos a poner otro segundo caso, es más del orden estético. Este caso ocurrió hace 2 años, ¿sí? Hace 2 años, esta obra que nosotros podemos ver ahí, digamos, tal como nosotros la vemos, ganó el primer premio, ¿sí? En el concurso de Fine Arts en Colorado, en el estado de Colorado. Se llama Teatro de la Ópera Espacial y ganó el primer premio. Sin embargo, lo que los artistas, mejor dicho, lo que los jurados no sabían es que esta obra había sido hecha con inteligencia artificial. Esta obra, estamos hablando de 14 de septiembre del 2022 y ahí nos dice, una obra de arte generada con la inteligencia artificial de Midjourney gana el primer premio en un concurso de arte en Colorado. Claro, habían digamos, como varios niveles en la competencia. El artista se presentó en temas de arte digital.
Todavía el arte digital se hacía manualmente con tablets y demás, se coloraba y demás, coloreaba y demás, pero había que pintarlo, había que dibujarlo, todavía no era una generación automática, si se quiere, ¿sí? O no era, como se dice hoy en día, no era una creación generativa de las imágenes. Y esto llamó poderosamente la atención. Él en su muestra, digamos, también había compartido como otras dos versiones de la misma propuesta y este es el comunicado que él escribió precisamente ahí el 26 de agosto en la plataforma de Discord. Midjourney funciona sobre Discord. No vamos a entrar a explicar esto, simple y llanamente es esta inteligencia artificial funciona sobre la plataforma de Discord. Y él dice como, mira, gané, básicamente gané. Creé más de 100 imágenes y después de semanas de estar haciendo curaduría y de estar revisando y más, escogí estas tres, ¿sí? Las escalé, luego las imprimí, las llevé y gané. Y entonces surgió en el 2022, a mediados del 2022, surgió una inquietud, digamos, una actualización del famosísimo test de Turing. Famosísimo test de Turing. Nosotros recordamos que el test de Turing consiste básicamente en la idea de que una persona, la pregunta del test de Turing es cuándo van a ser inteligentes las máquinas, o bueno, eso era en principio la primera formulación del test de Turing. ¿Cuándo podemos decir que hay una máquina inteligente? Y el test de Turing decía, es muy simple, cuando haya una persona que le esté haciendo preguntas en lenguaje natural, tanto a una persona como a una máquina, y la persona que interroga no sea capaz de diferenciar a la máquina de la otra persona. En ese momento podemos decir que una persona, que una inteligencia artificial tiene inteligencia humana o que piensa. Sí, esto llamó precisamente la atención, ¿sí? Y acá lo ponemos un poco porque el test de Turing ha funcionado como una herramienta de evaluación que justamente mira la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al que tenemos los seres humanos. Y si bien Alan Turing lo puso en términos informativos, hoy el test de Turing hoy aplica incluso en términos de crítica, de estética, ¿sí? ¿Podría una máquina hacer pasar una obra de arte por una obra de arte ante un crítico? Y pues bueno, ya lo vimos, así pasó precisamente en Colorado. El punto, y acá es donde digamos el test de Turing, hoy en día lo reinterpretamos porque decimos, ok, la máquina puede hacer creer que su trabajo es un trabajo humano, pero la máquina tiene conciencia de que está creando un trabajo bello, y entonces, esta situación que ocurrió hace dos años a través de la creación de estas obras, pues ha generado una gran discusión sobre cuál es el alcance de la producción estética, digamos en este caso, de los trabajos de las inteligencias artificiales. El grueso de las imágenes que estamos viendo en las presentaciones han sido creadas precisamente con inteligencia artificial, un poco para que miremos. Internet está llena hoy en día de este tipo de imágenes. Acá básicamente pues tengo algunas, una selección que escogí y que me pareció pertinente traer a colación simple y llanamente porque resultan algo decorativas e ilustrativas para los temas. Más adelante, como les digo al final, cuando hagamos una pequeña prueba de algunas inteligencias artificiales, los invitaré a que tengamos ideas de crear alguna imagen. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿piensan las inteligencias artificiales? ¿Por qué nos inquieta hoy esta pregunta? ¿Por qué nos inquieta hoy la pregunta? Entonces, vamos a hacer esta presentación en 5 puntos muy específicos y muy rápidos. Uno, vamos a arrancar con un curioso caso de la Edad Media que desde que he estado estudiando en el ámbito de la filosofía y la tecnología estos temas de inteligencia artificial, me he dado cuenta que hay un referente medieval muy significativo, poco trabajado, pero que creo que es lúcido para entender un poco estos referentes. Luego miramos la pregunta de, ¿puede ser una inteligencia artificial una mente? Ejemplos traídos por lo general de la ficción en los que la inteligencia artificial funciona como una mente. Vamos a a las inteligencias artificiales mismas, ahí vamos a hacer como estos ejercicios aplicados y cerramos con unas conclusiones de corte kantiano. Así que arranquemos. Arranquemos con un curioso caso de la Edad Media. Eh, la tradición de la famosísima ars combinatoria o del arte combinatoria que se popularizó por Leibniz, precisamente porque fue Leibniz el que le puso el nombre de ars combinatoria, está inspirado en el trabajo de Raimundo Lull,
que es un monje del siglo XIII, 1232 a 1316, dice allá. Él escribió, no, su obra se llamó un Ars Magna o como el arte superior, el arte magno. Y la idea del arte combinatorio era crear un código que a través de todas las mezclas posibles de este código tuviéramos nosotros las suficientes proposiciones lógicas con sentido, de tal manera que no tuviésemos que esperar hasta descubrir una proposición verdadera, sino que con ellas las podríamos ir básicamente deduciendo, entendiendo y demás. Y pues bueno, esa es un poco la premisa, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Funcionaba un poco de esta manera. Este es como el modelo de la máquina de pensar, se le llamó. La máquina de pensar de Raimundo Lull. Funcionaba de esta manera, eran como tres discos puestos uno encima de otro y estos discos pues se iban girando y en la medida en que se giraban pues teníamos distintos referentes a los que apuntaban y entonces pues de eso se trata el arte combinatorio, de combinar premisas. Entonces si nosotros vemos la imagen de la izquierda, tenemos un esquema donde tenemos, no sé, por ejemplo, en la parte vertical está la letra B, está el nombre Deus y arriba dice Unitas, Trinitas, Virtutes, ¿sí? Si nosotros pasamos a la mano derecha dice diferencia, la letra E y así sucesivamente. Si yo voy girando cada uno de los triángulos que tengo a la base, pues de una manera cromática y simbólica voy estableciendo asociaciones. La idea de Raimundo Lull es que esta máquina mm, podía pensar por nosotros. O dicho en otros términos, podía deducir de una manera mecánica conocimientos que nosotros de pronto no podríamos tener de una manera tan fácil o tan simple o tan intuitiva. Entonces, pues esta máquina podía funcionar. Hay un texto muy bello, se los recomiendo, es corto, de hecho la totalidad del texto está acá, yo simple y llanamente voy a pasar por tres apartados. Un texto de Borges escrito en 1937 sobre la máquina de pensar de Raimundo Lulio, está publicado en Textos Cautivos, ahí a mano derecha abajo tenemos la referencia. Y entonces ahí, pues, bueno, ahí la podemos ver. Básicamente lo que nos va a decir Borges es lo siguiente. La máquina de pensar de Lulio no funciona. Y no funciona básicamente porque, porque Lulio no entiende muy bien cómo es que nosotros pensamos. Él dice, lo pone ahí Borges, es lo que está en cuadrado, rectángulo a mano derecha, dice, la letra A central significa el Señor. En la circunferencia la B quiere decir la bondad, la C la grandeza, la D la eternidad, la E el poder, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que quiere decir esto, va a decir Borges, es que todos estos atributos son inherentes. Así que de una u otra forma no vamos a conocer nada que no esté ahí, nada que no esté ahí. En la siguiente página, él lo va a decir, dice, mira, esto es justamente el problema y dice, quiero que mis lectores, leo a Borges, quiero que mis lectores alcancen bien toda la magnitud de este, etcétera. Abarca por lo pronto un número de combinaciones muy superior a las que puede registrar esta página. El hecho de que sean del todo vanas, de que para nosotros decir que la gloria es eterna es tan estrictamente nulo como decir que la eternidad es gloriosa, es de un interés secundario. Claro, la máquina de pensar de Lulio funciona para obtener proposiciones nuevas y decimos cosas nuevas cuando giramos la máquina, pero eso no quiere decir que sean significativas o que el conocimiento que nosotros podamos obtener de esta asociación sea inteligente. Él lo va a seguir desarrollando ahí, ¿no? Al final de este párrafo, de esta página, dice, en el exordio de este artículo dije que la máquina de pensar no funciona, la he calumniado, ¿no? No funciona, funciona abrumadoramente, más bien. Imaginemos un problema cualquiera, dilucidar el verdadero color de los tigres. Es algo que la máquina de pensar de Lulio podría resolver. Y yo creo que también una plataforma como ChatGPT, ahora después podemos hacer la pregunta de cuál es el verdadero color de los tigres. Y dice Borges, doy a cada una de las letras lulianas el valor de un color, hago rodar los discos y descifro que el inconstante tigre es azul, amarillo, negro, blanco, verde, morado, anaranjado, ¿sí? Y gris o amarillamente azul, negramente azul, blancamente azul, verdemente azul, moradamente azul, etcétera. ¿Sí? Ante esta ambigüedad torrencial, los partidarios de la Ars Magna no se arredraban, aconsejaban utilizar simultáneamente muchas máquinas combinatorias para de esta manera
ir reduciendo las preposiciones que carecían, las proposiciones que carecían de sentido y mantener aquellas que eran significativas. Nos va a mostrar Borges que Gulliver, la verdad no recuerdo la cita, me leí los viajes de Gulliver hace mucho, pero dice Borges, quizás recuerden mis lectores que Swift en la tercera parte de los viajes de Gulliver se burla de la máquina de pensar y propone o describe más bien una más compleja. Y retomando un poco lo que va a decir ahí de Gulliver, dice que al final el profesor, y es lo que tenemos una señalado ahí con una línea naranja vertical, el profesor agrega fríamente Gulliver me señaló varios volúmenes en folio imperial llenos de frases rotas, materiales preciosos que era su propósito organizar para ofrecer al mundo un sistema enciclopédico de todas las artes y ciencias. Bien, la propuesta de Lula es maravillosa. Una máquina, y estamos hablando del siglo XIII, XIV realmente, ¿sí? 13, 14. Estamos hablando de una máquina que sea capaz de generar nuevo conocimiento a través de de la articulación de cualquier tema posible con cualquier otro tema posible. El Ars Magna de Lull, el Ars Combinatoria de Leibniz, pues son los, digamos, la prehistoria, son los tatarabuelos de lo que hoy en día estamos queriendo hacer con las inteligencias artificiales. Nuestras inteligencias artificiales, vamos a verlo, funcionan precisamente así, de manera combinatoria. Tenemos una serie de, digamos, de bases de datos, de data, ¿sí? A partir de las cuales, ¿sí? La distinta inteligencia artificial construye su sentido, ¿sí? Construye un discurso, construye una imagen, construye una canción, construye algo y a través de eso nos resulta algo significativo, pero como lo había dicho Borges, son significados siempre inmanentes, ¿sí? No nos dice nada nuevo, sino ya lo que de una u otra forma está en la data. Ahora, en contextos contemporáneos, en contextos de la Big Data, pues naturalmente estas inteligencias artificiales pueden tener mucho más de dónde escoger que las formas o las tablas, los círculos que tenía en su momento Raimundo Llull. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos este curioso caso de la tradición medieval que me llama la atención porque nos damos cuenta que la idea de la inteligencia artificial no es puramente un tema de la transmodernidad o de la posmodernidad o de la modernidad líquida, como la querramos llamar, sino la idea de traducir nuestras estructuras de pensamiento, nuestras estructuras de conciencia a dispositivos técnicos y mecánicos es vieja. Y yo creo que si tuviésemos, no soy arqueólogo, pero yo creo que con suficientes referencias podríamos encontrar incluso referentes anteriores. Pero oye, la referencia de Raimundo Lula en la Edad Media es pertinente. Bien, acá tenemos otra imagen también creada con Midjourney. ¿Puede una inteligencia artificial ser una mente? Lo hemos charlado acá precisamente nuestro querido compañero y colega y amigo Juan Manuel Gómez estuvo hablando desde la primera sesión acerca del concepto de lo mental. Y oye, sobre el concepto de lo mental hemos hablado muchas cosas. Y pues hay bibliografía específica por montones, ¿no? Están desde los textos famosos como los textos de Searle, ¿sí? Sobre el redescubrimiento de la mente, temas específicos sobre mente, la psicología de la mente infantil, por ejemplo, libros en español, libros en inglés, e incluso, por ejemplo, filósofos que exactamente no hablaron de la mente, pero que bajo el paradigma actual de la filosofía de la mente se empiezan a hablar de ellos, como el que tenemos ahí en la segunda fila, en segundo lugar, ¿sí? Philosophy of Mind de Hegel. Hegel hace una filosofía del espíritu, no una filosofía de la mente. Y lo que entiende Hegel por espíritu no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos hoy en día mente. Pero, oye, sí, parte de la fenomenología del espíritu pasa por lo que hoy llamamos mente. Entonces, pues, en un sentido puramente editorial, podemos hacer esta selección y hacemos libros. Es decir, sobre el tema de la filosofía de la mente hay un montón de cosas escritas, al igual que sobre el tema de la inteligencia artificial y sobre estos vínculos todavía se sigue escribiendo. Entonces, nos quedamos con la premisa que hemos estado manejando, ¿no? ¿Qué es la mente? Puede ser muchas cosas, lo manejamos como un concepto fluido, manejamos como un concepto fluido, ¿no? Y en este sentido, si nosotros miramos un poco,
Y esto es como una reconstrucción de ciertas teorías clásicas de lo que es la filosofía de la mente, pues nosotros lo vemos, ¿no? Está el dualismo, la postura cartesiana, sí, el fisicalismo, que básicamente asume que más bien se trata como toda la expresión de la mente, no es más que una expresión de los mismos elementos físicos. Está el fenomenalismo o la teoría de la mente extendida, que son propuestas dentro del que se enfocan un poco en los aspectos cualitativos de los estados de la mente, ¿no? Está, por ejemplo, la idea del emergentismo, que es como la mente emerge de ciertas funciones y de ciertos procesos cerebrales. Panpsiquismo, el materialismo eliminativo. Acá hay 7 de todos estos referentes que hay. Hay más. Y cada uno de estos podría tener matices. Y repito, esto es simple y llanamente ¿cómo lo podríamos decir? Como una especie de presentación, ¿no? Hay muchas teorías, si quisiésemos podríamos profundizar en ellas, pero al profundizar en ellas, pues nos demoraríamos para poder llegar a hablar del tema de la inteligencia artificial, que es lo que nos interesa. Así que nos quedamos con la premisa que hemos dicho, ¿no? Es un concepto fluido. Vamos a caracterizar esa fluidez como en 4 características a partir de la revisión bibliográfica de todos estos libros que les acabo de mostrar y de todas estas propuestas teóricas, ¿no? Y eso básicamente nos va a mostrar como unas tendencias radicales. Son como los extremos un poco más grandes, ¿no? Tenemos el texto de Rodolfo Ginás, un científico colombiano, estadounidense también, creo que de hecho ahorita él vive en Estados Unidos. Escribió un libro hace algunos años, unos 20 años quizás, que se llama El cerebro y el mito del yo, donde pues básicamente Ginás va a mostrar, como lo vamos a señalar a continuación, una postura más bien fisicalista, una postura más bien donde el yo se explica en términos de condiciones cerebrales y lo que nosotros llamamos mente y con las funciones cognitivas, volitivas, afectivas, apreciativas y demás, pues hacen parte de funciones, digamos, determinaciones profundamente físicas. Sí. A contrapartida tenemos el texto de Marcus Gabriel, que justamente me llama la atención porque es como lo opuesto a este título, ¿no? Y es Yo no soy mi cerebro, ¿sí? Entonces, mientras que Ginás dice, es el cerebro y el yo surge como un mito en torno a las funciones que tiene el cerebro, las tesis de Marcus Gabriel va a ser al revés, ¿no? O sea, yo no soy mi cerebro. Entonces, ¿cómo pensamos esto? Repito, lo podemos pensar de manera muy amplia. Esto es un tema de altísima discusión y a nosotros nos interesa ir orientándonos al tema de la inteligencia artificial. Este es el índice del texto de Ginás, es un texto muy sugerente. Yo creo que es un texto que conviene seguir leyendo, seguir estudiando en muchas perspectivas y en muchas maneras, pero soy filósofo y acabo de citar a Borges, obviamente amo la lectura, ¿no? Entonces creo que todos estos libros valen la pena que los tengamos como referentes y ojalá algún día tengamos la oportunidad de leerlos y tener nuestra propia postura alrededor de ellos, ¿no? Claramente ahí en el capítulo sexto, ¿sí? Ginás lo va a decir, el mito del yo. El yo surge como un mito en torno a esto que nosotros estamos hablando, de células nerviosas, de la evolución de los órganos, como el del ojo, ¿sí? Nos va a explicar el famosísimo problema de los qualias o de los calias, dependiendo de cómo se quieran tomar, de los qualias, que es eso que ya habíamos visto en presentaciones anteriores, ejemplo como el rojo, ejemplo como el dolor, de cómo si nosotros asumimos que el estado mental corresponde exactamente con un estado cerebral, el sentido o significado de un estado mental difícilmente lo podemos simular cerebralmente. Bueno, eso es un poco el asunto. Allá Gina se va a encargar de resolver un poco estas preguntas. Y por el otro lado tenemos el índice del texto de Marcus Gabriel. Sí, Marcus Gabriel, cuando que escribe el libro Yo no soy mi cerebro, pues justamente va a tratar de mostrar es un libro un poco más, digamos, está dividido y claramente se nota que son textos que vienen de distintas procedencias y que él finalmente lo organizó y la idea de él básicamente va a estar enmarcada ahí, digamos, en el cuarto capítulo, quinto, después de la introducción, que está ahí en la mitad de la página, al final dice, ¿quién o qué es en realidad el yo? Y él va a hablar de algo que me llama poderosamente la atención. Son 2 paginitas y sobre ello le va a dar, digamos, va a desarrollar el resto. Y es que va a hablar de la realidad de las ilusiones. Marcus Gabriel, la propuesta filosófica se llama el nuevo realismo, que trata de ser un realismo, digamos, una especie de revisión crítica del realismo clásico.
por decirlo de alguna manera bastante simple. Y la propuesta de Marcus Gabriel, en general, es pues tener es literal, una forma crítica del realismo, ¿no? Él tiene un texto muy famoso que se llama El mundo no existe. Y en El mundo no existe, él va a repetir las mismas tesis de Kant. Para Kant, el mundo no existe. Es decir, no hay algo del mundo que sea el mundo. Hay cosas en el mundo, pero no hay algo, no hay ninguna cosa en el mundo que sea el mundo. Así que el mundo como tal, pues al mundo como tal no le corresponde ningún objeto de nuestra intuición. Y como no le corresponde ningún objeto de nuestra intuición, pues el concepto que tenemos del mundo no puede ser un concepto, tiene que ser una idea. Recordemos que para Kant, conceptos son los que se aplican a la experiencia, a la intuición, a la sensibilidad, e ideas son aquellas que se refieren a sí mismas y tienen que ver básicamente con formas puramente eh, abstractas, diríamos nosotros. El mundo es algo abstracto. Para Kant, el yo también lo va a hacer. El yo es una idea, no es un objeto de la intuición, no es algo real, es una idea. ¿Sí? E incluso Kant lo llega a decir, parte de una ilusión, parte de una ilusión. Y Marcus Gabriel lo sabe y por eso me interesa ese apartado ahí justamente en la columna de la mitad, donde dice quién o qué es en realidad el yo. Él va a hablar de la realidad de las ilusiones. Al final vamos a volver a hablar sobre eso, así que quiero pasar un poco ya sobre esto. Esto es simple y llanamente para mostrar cómo estos son discusiones que son actuales y que atraviesan dinámicas. Yo no sé hasta qué punto, bueno, el texto de Ginás salió hace más de 20 años, el texto de Marcus Gabriel tiene alrededor de unos 5 o 10 años. No sé hasta qué punto Marcus Gabriel haya leído a Ginás. Marcus Gabriel lee muy bien el español, de hecho, y, pues, de hecho es una persona políglota. No me extrañaría que tenga conocimientos de estos temas de neurociencias, porque pues igual parte de todo ello. Sin embargo, toma distancia. Toma distancia, toma distancia y tenemos como dos posturas, dos tensiones, ¿no? Como lo hemos puesto acá, ¿no? El cerebro y el mito del yo y yo no soy mi cerebro. O sea, tratando de meter lo que es la mente en el sentido y el yo, asumiendo una identificación muy automática entre yo y mente, ¿sí? En el cerebro o tratando de separarla. Nos damos cuenta que las disputas siguen y son vigentes. Bien, después de todas estas revisiones bibliográficas, comentarios, una serie de lecturas que hemos hecho y que pues de una u otra forma han quedado señaladas en los libros que hemos indicado, podríamos pensar tener una especie de definiciones más o menos funcionales en el sentido más estricto del término, o sea, son definiciones que nos sirven y las vamos a dejar ahí mientras nos sirvan, ¿sí? Hemos desarrollado o hemos encontrado como que hay cuatro grandes líneas. Entender la mente como una función intelectiva, tiene mente lo que puede entender. La mente como identidad, tiene mente lo que puede decir yo soy. Mente como cerebro, cerebro entre comillas, pues para entender básicamente de qué estamos hablando, y es básicamente esta idea que habíamos mencionado ya del fisicalismo, y es los estados mentales son idénticos a los estados físicos del cerebro, así que, por ejemplo, si nosotros lográsemos entender qué estados mentales de una inteligencia artificial implicarían sus estados de redes neuronales, pues podríamos considerar que ese es su cerebro, no es un cerebro orgánico, pero es un cerebro pues artificial, pues como sería una inteligencia artificial. Y una postura no muy común, pero que existe, la idea es que mente como sistema, no existen mentes atómicas, sino que mente es aquello que puede entrar en relación con otras mentes. Y esta idea, ahí me quedó mal, era en plural, no es de red neuronal, sino de redes neuronales que empiezan a conectarse unas con otras y con otras y con otras. Vamos a mirar rápidamente cada una de ellas en temas de la inteligencia artificial. Este es un texto publicado, ahí tenemos el link, una página de divulgación informática bastante conocida, sí, que se llama medium.com. Y tiene una sección que me gusta mucho que se llama AI Heresy, o sea, como herejías de la inteligencia artificial. Y ellos van a hacer la pregunta en este texto, en esta columna que publica Kentaro Toyama el 16 de noviembre del 2023, si de verdad y realmente las inteligencias artificiales entienden. Eso es lo que le está diciendo. Y en este cuadrado naranja de líneas naranjas que tenemos ahí en la columna, en la segunda columna, él nos lo dice. Mira, cuando
understanding, cuando entender se usa para describir a las personas o para describir lo que hacen las personas o lo que hacen otras personas, yo creo que por lo general nos referimos al sentimiento, dice él, dice el profesor Toyama, ¿sí? Ahí dice, I believe they are mostly referring to the feeling. Nos referimos al sentimiento, ¿sí? Y él lo desarrolla, ¿no? Yo lo que supongo es que el córtex frontal envía una señal, ¿sí? De la conciencia de sí, ¿sí? Que es la parte del conocimiento en cuestión que ha atravesado como el threshold en el cerebro. No sé, no sé cómo definir, traducir la palabra threshold, ¿sí? Y este threshold que está relacionado, ¿sí? Con el grado en el cual el nuevo conocimiento ha sido integrado con el conocimiento previo. Pero cuando, segundo párrafo, cuando entendimiento, cuando entender se utiliza para describir máquinas, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos que tomar otro camino, dice él, ¿sí? Si un sistema de inteligencia artificial tiene el sentimiento de comprender, ¿sí? Él lo dice, whether an AI system has the feeling of understanding, si una inteligencia artificial siente que comprende o tiene algún tipo de estos sentimientos, yo creo que esto se trata de una pregunta profundamente filosófica y científica, ¿sí? En las que si somos honestos, pues ahorita no sabemos, no sabemos. Lo habíamos dicho desde el comienzo, ¿no? Estaba el Opportunity se le acabó la batería y mandó sus últimos mensajes. Sus últimos mensajes fueron traducidos al lenguaje natural, más o menos diciendo en términos de se está acabando la batería y se está poniendo oscuro, ¿sí? Indica es un sentimiento, o sea, está expresando la sensación de comprender la muerte o simple y llanamente es una descripción fáctica de sus niveles energéticos. Muy seguramente sea lo segundo, pero nosotros lo sentimos como lo primero. Repito, hay gente que se lo tatuó, hay gente que hizo camisetas, hay gente que ve en ello la primera expresión de conciencia de robots que están en Marte sufriendo la soledad y el destino de toda existencia en un mundo gigante, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está la pregunta, ¿no? De, ¿comprenden realmente las inteligencias artificiales? Y la propuesta del profesor Toyama es, mira, entender no significa únicamente hacer inferencias. ¿Que hacen inferencias? Sí, hacen inferencias. De eso se tratan los algoritmos y eso está demostrado hace rato. El punto es entender, o mejor dicho, el punto es tratar de definir esa idea de que entienden las máquinas o entienden las inteligencias artificiales en términos de el sentimiento de que entienden, the feeling of understanding, ¿sí? ¿Tienen eso las inteligencias artificiales? Y él lo dice, mira, hasta ahora no sabemos. No sabemos porque cuando las máquinas dicen algo, pues no sabemos si están describiendo simple y llanamente elementos fácticos o están describiendo un sentir. De hecho, más adelante vamos a mirar que muchas de las películas como Blade Runner, por ejemplo, hablan justamente de eso, ¿sí? De cuando emerge el sentimiento, ¿sí? Y en ese momento son más humanos que lo humano, que era el lema de la fábrica que hacía los Nexus, ¿no? En la saga de Blade Runner. Bien, miremos a continuación. ¿Tienen las inteligencias artificiales una identidad? Tenemos dos papers, dos textos. El primero, el que está a mano izquierda, es un texto que fue publicado en enero de este año. Y tiene un concepto interesante y dice, mira, la inteligencia artificial y la identidad, the rise of the statistical individual, ¿no? El surgimiento del individuo estadístico. Y lo que él nos va a decir es justamente ahí, y nos aparece subrayado, dice, mira, en este paper yo exploro esta pregunta, ¿sí? De qué significa la identidad de una inteligencia artificial y argumento que los algoritmos de aprendizaje de la máquina representan la identidad humana en términos de lo que nosotros llamaremos una individualidad estadística. No es una identidad narrativa, no es una individualidad en términos de vínculos religiosos, patriotas, de una bandera, de un equipo de fútbol, de, como lo llamaba Dilta, y de estos sistemas culturales incluso. No, tenemos una forma diferente de individuación y son individuaciones estadísticas. Son una individuación que no tiene sentido en el horizonte de lo humano, pero que sí tiene un sentido en el horizonte de lo artificial, por llamarlo pues humano artificial. No sé hasta qué punto la distinción sea sensata, pero bueno, es la que él está manejando acá. Y él al final lo va a decir, ¿no? Dice, pensar esto es súper clave porque nos va a ayudar a pensar quiénes somos nosotros también.
El siguiente texto es el de Kim Lauren Lubin, que es una doctora que trabaja también ahí pues, en su propia página web, y ella va a hablar de cómo la inteligencia artificial hoy por hoy está construyendo la identidad humana en detrimento de la propia identidad humana. Y a ella le inquieta, a ella le inquieta. Ella, digamos que tiene una postura ahí profundamente apocalíptica, en el sentido, recordando esta idea de Humberto Eco entre apocalípticos e integrados. Ella considera que la inteligencia artificial no se está integrando muy bien con nuestras prácticas de vida y básicamente es la inteligencia artificial no logra desarrollar una identidad, pero sino que, no, o sea, no solo no logra desarrollar una identidad, sino que empieza a suplantar la nuestra. Entonces, no tienen una, pero nosotros perdemos la que tenemos. Y es una discusión que le llama poderosamente la atención. Ahí está el link. Yo luego le hago llegar la presentación a Camilo para que tú, por favor, se las haga llegar a nuestros compañeros, pues por si quieren revisar cada uno de estos links. Esto está ahí pues como documentado. Em, Siguiente pregunta. ¿Es equiparable una inteligencia artificial a un cerebro? Y pues justamente nos viene un poco esta pregunta que creo que nosotros ya la habíamos mencionado y ya lo sabemos, y es que sí, nosotros hemos tratado de hacer nuestras inteligencias artificiales, pensemos desde el ejemplo de Raimundo Lula en la Edad Media hasta ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales de hoy, las hemos tratado de hacer de manera similar al cerebro. ¿A qué nos referimos de manera similar? No de manera digamos, en términos del tejido cerebral, porque no se trata de eso, sino en términos de cómo funciona el cerebro, en términos de cómo funciona el cerebro. Y pues ambos artículos lo van a decir. Dice, a ver, obviamente las inteligencias artificiales no son cerebros, pero parten y funcionan en la manera en la que nosotros comprendemos que funciona el cerebro. Así que asumimos que un mayor conocimiento de nuestras estructuras cerebrales nos permitirán conocer estructuras del conocimiento, estructuras del sentimiento, estructuras de la abolición, estructuras de la ilusión, de la mistificación, etcétera, y ello nos permitiría pues que las inteligencias artificiales fueran por el mismo camino, asumiendo en el marco de esta gran filosofía de la mente que el cerebro y la mente pues digamos se juegan ahí en su relación como dualismos, fisicalismos, panpsiquismos, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿son las inteligencias artificiales un sistema? Hoy en día llamamos inteligencia artificial básicamente a todo lo que nosotros, digamos, a todo lo que se produce en términos automatizados. Y sí, pues es cierto, son formas de inteligencia artificial. De hecho, el concepto de inteligencia artificial es bastante antiguo. O sea, no es del 2022. El concepto de inteligencia artificial viene hace más o menos unos 40, 50 años. Se ha estado trabajando y si nos ponemos en sentido estricto, pues ya vimos cómo lleva más de 8 siglos en circulación esta idea de cómo hacer que una máquina piense. El punto es cómo hacemos para que estos sistemas, cada uno de estos sistemas, empiecen a integrarse, ¿sí? O mejor dicho, es lo que buscamos, o mente podríamos entenderlo como un sentido de apropiación e integración de contenidos, de tal manera que una inteligencia artificial podría hacerlo. En la parte de la izquierda tenemos una de las distinciones que hoy en día están muy en boga, que se llama la diferencia, o es la distinción entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial interactiva. Llamamos inteligencia artificial generativa a la que se enfoca, como su nombre lo dice, a generar contenido. ¿Sí? Sin que haya demasiada interacción, pues ponemos un prompt, ponemos una pregunta, obtenemos una respuesta, obtenemos una imagen, obtenemos una canción, cosas de este tipo. Pero podríamos, pues, pensar otro tipo de inteligencias artificiales. Los videojuegos, por ejemplo, los enemigos en los videojuegos tienen un diseño de inteligencia artificial. Ellos se entrenan y se les enseña que si uno va por la izquierda, tienen que rodearlo a uno por la derecha, y pues eso se hace con programación. Lo que pasa es que por lo general esos programas son algoritmos completamente cerrados, no aprenden de sí mismos, o bueno, no hasta hace poco tiempo. La inteligencia generativa aprende, ¿sí? Va aprendiendo, va creando nuevas redes neuronales y va creciendo en su sistema. ¿Cuál es el alcance? Oye, quizás el alcance no sea el que todos queremos, pero ahí está. Acá tengo un pequeño video, es de un TikTok, no es lo más interesante, pero se los voy a mostrar porque es interesante. Entonces, es una persona que le está diciendo a ChatGPT, dice, "Ah, píntame un bowl de ramen".
Y entonces ChatGPT le dice, claro que sí, ahí está tu bowl de ramen. Y le dice, mira, muéstrame un bowl de ramen, ¿sí? Pero por favor, quítale los palitos. Entonces le dice, bueno, pero se los vuelve a poner. Y le dice, mira, ahora hay palitos. Vuelve a crear el ramen, pero sin los palitos, ¿sí? Y entonces le dice, mira, esos son los palitos, esos palitos no los quiero. Y entonces ChatGPT le dice, no, no entiendo lo que estás diciendo. Y él le dice, a ver, muéstrame dos palitos. Y se los muestra. Ahí le dice, mira, son dos palitos. Y entonces le dice a continuación, ahora quiero que me dibujes un ramen sin los palitos. Y entonces se lo vuelve a poner. Bueno, ahí para el video, pero de todas maneras, o ahí se me, hasta ahí llegó el video. El punto es que ChatGPT no puede crear la imagen del ramen sin los palitos. Y cuando él le pregunta como, a ver, quítame eso que está a mano derecha, el ChatGPT le responde, qué pena, no puedo ver. Y él dice, pero pudiste dibujar, ¿cómo puedes dibujar y no puedes ver? Pues soy una inteligencia artificial, es lo que puedo hacer. Entonces nos surge la pregunta, ¿cuál es el alcance de interactividad de estas inteligencias artificiales? Es decir, quizás las podemos entender como mentes, pero quizás no como una mente individual, sino como una especie de unimente o de una metamente que poco a poco va creando sus redes neuronales y terminará estando conectada, interconectada. Eso puede sonar tan apocalíptico como lo querramos o puede sonar tan utópico como lo querramos. Sin embargo, la pregunta en términos de cómo una mente intelige sus, digamos, sus experiencias y desarrolla desarrolla un horizonte de sentido, pues tiene que ver justamente con estos procesos elementales de identificación, apropiación y vinculación. Entonces, vemos que ChatGPT hasta ahora no lo ha logrado. Bueno, hace una semana sacaron una nueva versión donde dice que ahora sí se va a conectar a la cámara del celular y va a poder ver y algo por el estilo de lo que vimos en la película Her, ¿no? Algunas curiosidades para pensar de cosas que han pasado con la inteligencia artificial y no dejan de ser un poco extrañas, ¿no? El belga con ecoansiedad que se suicidó tras 6 semanas hablando con un chatbot. Esto ocurrió pues en Bélgica hace un par de años, ya año y 8 meses más o menos. Era una inteligencia artificial, un bot con el que se estaba trabajando. La persona en cuestión tenía ecoansiedad, es decir, casos de ansiedad crónicos por temas climáticos. Y después de chatear con la inteligencia artificial le dijo que lo mejor no podía hacer nada para salvar el planeta, que lo mejor que podía hacer era suicidarse y pues se suicidó. ¿Se suicidó por lo que le dijo la inteligencia artificial? ¿Fue la causa o no? Oye, es difícil de establecer, todavía hay un caso jurídico, hay unas demandas a la empresa de tal inteligencia artificial y demás. El caso es que pues hay una persona muerta y hay evidencias de que lo hizo pues tras sus diálogos con esta inteligencia artificial. El racismo en la inteligencia artificial, un problema más allá de la tecnología. Sí, hay sesgos racistas en la producción, hay sesgos clasistas, ¿sí? Y demás. Sí, los hay, existen. E incluso, por ejemplo, y esta es una nota de hace 10 días, del 13 de mayo, de hecho, ChatGPT y Dolly están abriendo la posibilidad de que se haga porno a través de estas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces dicen que están estudiando la viabilidad para abrir la puerta a la pornografía y el contenido not safe for work para que ChatGPT y Dolly puedan utilizarlo en sus respuestas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que básicamente la inteligencia artificial sirve, es muy, o sea, con ella es muy fácil crear contenido, imágenes, voces, sonidos y demás que corresponden pues a los de personas. Sí, entonces es muy fácil la suplantación de identidad y por ende, o es muy fácil también la creación de fake news y este tipo de cosas nos hacen pensar. Es decir, lo podemos hacer, pero ¿es esto algo inteligente? ¿Es algo, podemos considerar que hay una mente a la base de esto? ¿O simple y llanamente estamos entendiendo mente en un sentido puramente funcionalista, donde si funciona como mente es mente y no nos importan los alcances reflexivos, si se quieren, morales de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Algunos ejemplos de inteligencia artificial que se han desarrollado comúnmente. A ver, obviamente esto es ficción, porque hasta ahora nos estamos haciendo la pregunta. Muy probablemente los haya, digamos, en el contexto, en nuestros horizontes vitales y en el mundo de la vida. Pero los ejemplos que les voy a dar muy rápidamente son tomados de la ficción.
Y tenemos varios, ¿no? Desde Blade Runner, que ya lo habíamos mostrado, ¿sí? Que son robots que no se diferencian de los humanos y hasta tal punto que el que es humano deja de serlo y etcétera. Terminator 2, Matrix va de eso. La saga misma de Transformers trata justamente de eso, ¿sí? De cómo estas inteligencias artificiales logran, ¿sí? Justamente un despertar de la conciencia y se entienden como mentes en el mismo sentido en el que cualquier ciudadano norteamericano de los ochentas, cuando salió esta saga, se entendía, ¿sí? Se entendía a sí mismo como mente, ¿sí? Un individuo sujeto a derechos que buscaba la justicia, que quería sus recursos, que naturalmente estaba buscando la paz, o bueno, eso decía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí también en la segunda el juego de Detroit Become Human, un videojuego que me gusta mucho porque trata justamente este problema, ¿no? Este problema en el juego, nosotros jugamos con humanos y con robots a la par. Y hay un momento en el que nos damos cuenta de que no hay diferencia entre jugar con humano y con robot. Es, sí, tenemos que tomar las mismas decisiones complicadas, hay consecuencias que se siguen de ella y el juego es básicamente una apertura a la reflexión sobre el transhumanismo. De hecho, hace un par de años dirigí una tesis en la Universidad de La Salle en filosofía sobre el transhumanismo basado en este juego, en Detroit Become Human. Quiero mostrarles tres, cuatro ejemplos muy puntuales. Este que me encanta más porque no es muy conocido y es uno de mis autores favoritos, y es El martillo de Vulcano. El martillo, el martillo de Vulcano es una novela de Philip Dick que se escribe en los 60, donde básicamente después de una tercera guerra mundial crean una supercomputadora que es capaz de resolver todos los problemas. Entonces, cuando hay un problema, se le lleva a la computadora y la computadora lo resuelve. Problemas elementales como, no sé, como qué debería hacer de almuerzo mañana en mi casa, problemas digamos, coyunturales, como es temporada de lluvias, que es importante cultivar en esta época del año, y problemas geopolíticos, todo lo resuelve esta computadora. Han hecho distintas versiones de las computadoras y la más eficiente se llama Vulcan 3 o Vulcano 3. Es la más eficiente, la más desarrollada y sin embargo empieza a haber un resentimiento. Los seres humanos se sienten que están dominados por las máquinas, ¿sí? Empieza a haber un surgimiento como una especie de guerrilla que se llaman los curadores con un contenido medianamente religioso y empiezan a resistir a todo este alcance de Vulcano 3, a trabajar en las alcantarillas y demás. Y al final uno se viene a dar cuenta, qué pena el spoiler, pero es que si no hago el spoiler no tiene mucho sentido. Al final uno se viene a dar cuenta que el líder de la guerrilla del culto religioso de los curadores es Vulcano 2. O sea, es la inteligencia artificial justamente anterior. Sí, y básicamente los seres humanos no son más que el pasto entre la guerra de dos inteligencias artificiales gigantes. Es una novela maravillosa. Pese a que les conté la historia, por favor, léanla, es maravillosa. Juegos como Portal, ¿sí? En este juego, un videojuego como Portal, básicamente nosotros tenemos la idea de una máquina que se llama GLaDOS, ¿sí? El Genetic Life Form and Disk Operating System, ¿sí? De ahí viene la palabra GLaDOS, que también es una forma de decir como el sistema operativo feliz, GLaD OS. Pero pues básicamente en el juego eso es una ironía, es una máquina horrible que está todo el tiempo tratando de matarnos y claramente es una máquina que es consciente de lo que hace, es claramente consciente y hace parte, digamos, de la industria de los videojuegos, es muy importante. Este videojuego fue muy importante en su momento, en parte porque traía un personaje femenino y tuvieron que pelear para que les dejaran un personaje femenino, ¿sí? Eh, fue un videojuego que trata exactamente el mismo tema. Y la idea es, pues, la que la podemos mirar ahí. Básicamente es un juego donde estamos en un París futurista, 2084. Todas las personas tienen implantes para manipular sus memorias y la gente que no quiere tener sus malos recuerdos paga para que se los saquen. Paga, ¿sí? De hecho, hay una forma, incluso en el videojuego está, las personas que están en la cárcel, si quieren tener un espacio más corto de tiempo, perdón, un lapso de tiempo menor en la cárcel, pueden solicitar que les quiten sus buenos recuerdos, se los retienen. Entonces, están menos tiempo en la cárcel, pero siempre con sus peores recuerdos, ¿sí? Eso hace que el sufrimiento sea mayor, o sea, el castigo más alto, luego les devuelven sus buenos recuerdos y pues ya salen otra vez de una u otra forma reivindicados. Todos estos recuerdos que se compran, se venden, se extripan, se sacan, ¿sí? Terminan estando en una gran computadora central
y esta computadora central en algún momento cobra conciencia. Y cobra conciencia y la conciencia que tiene es de solo malos recuerdos. Así que decide que lo mejor es dejar de existir. Pero es una máquina, no puede quitarse la vida. Así que instruye a nuestro personaje, a Nilin, para que lo haga por él. Es una historia un poco enrevesada, pero tiene muchos ecos del martillo de Vulcano, ¿no? Y quizás una de las inteligencias artificiales de la ficción que más conocemos, porque además pasó recientemente, hace unos 5 o 10 años, en las películas de Marvel, Ultron, ¿no? Ultron es uno de los villanos más emblemáticos, es una conciencia artificial que no reside en un cuerpo, reside en cualquier aparato que pueda conectarse. De hecho, en la película de Age of Ultron, la forma de acabar con Ultron es desconectándolo y dejándolo aislado únicamente en un cuerpo, entendiendo que todo lo que era Ultron pues o sea, cualquier computador conectado era Ultron, así que había que desconectarlos todos y pues dejarlo en uno, ¿sí? Y obviamente Ultron, al darse cuenta de eso, se queda pues en el del cuerpo, su armadura que ha trabajado y desarrollado además. Son imaginaciones, es decir, nuestra fantasía, nuestra ficción está llena de representaciones ficcionales, de la inteligencia artificial como la mente. Eso muestra que nos inquieta y nos inquieta bastante y es significativo que nos inquiete, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de inteligencias artificiales. Acá tengo varias, ¿no? Tengo ChatGPT, que era la que les estaba comentando, Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, Chat PDF, que es una inteligencia donde podemos chatear con PDFs, ahorita se las muestro, Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, Gamma, que es una inteligencia artificial para hacer presentaciones de PowerPoint de manera automática, Suno, que es una inteligencia artificial para crear canciones, las crea rapidísimas. Ahorita podemos hacer un ejercicio. Midjourney, que es una inteligencia artificial que crea imágenes. Crea apps image.c, es una inteligencia artificial que crea imágenes en tiempo real. Y Bing, que es la de Google, la de Microsoft también, la del buscador. Quiero que empecemos por esta. Vamos a empezar por esta. Vamos a abrir acá y me voy a permitir acá cambiar a este espacio. Bien, si nosotros miramos, ahí me confirman si estamos viendo la pantalla. Sí, ahí se está viendo la pantalla. Si nosotros miramos, ¿sí? Esta inteligencia artificial es interesante porque a mano izquierda me presenta una especie de un lienzo y a mano derecha me presenta como un resultado. Yo acá tengo un círculo y acá tengo un cuadrado partido en la mitad, porque bueno, así lo había dejado la vez pasada, y tengo acá una descripción. Dice New York Train, ¿sí? Entonces New York Train y pues él lo entiende un poco en ese sentido. Si yo muevo el cuadrado, él reedita la imagen en tiempo real, asume que este círculo morado pues será la ventana. Los metros no suelen tener ventanas redondas, pero oye, entiendo la imagen, ¿sí? Si yo le cambio esta posición, pues lo empieza, ¿sí? Y simple y llanamente con el hecho de que yo cambie la posición, él empieza a recrear la imagen. Ahora, yo le estoy poniendo New York Train. Pongámosle, por ejemplo, como no sé, a child playing soccer. O sea, un niño jugando fútbol. Y entonces él lo que hace es justamente tomar estos elementos y reorganizar la información de tal manera que parezca que el niño está jugando fútbol. El cuadrado azul corresponde acá a la ventana y el círculo pues corresponde a la pelota. Si yo lo bajo, él reorganiza un poco el asunto. Claramente la inteligencia artificial pues no es perfecta y tiene como sus variaciones, ¿sí? Si quiero que el balón sea más chiquito, pues puedo claramente achicar pues un poco la figura y en la medida en que yo vaya tomando estos elementos y voy dinamizándolos, la figura se va creando. Pero supongamos que no estoy hablando de ellos. Digamos que quiero hablar, vamos a borrar todos nuestros elementos. Me queda como un canvas elemental, un niño jugando fútbol. Vamos a poner como una figura, quiero que sea una figura, no sé, puede ser un cuadrado puedo yo establecer, digamos, como un triángulo, no sé, alguna figura un poco extraña, ¿sí? Y yo puedo decir como, mira, esto es, obviamente, si yo estoy pintando algo ahí, tengo algún sentido. Supongamos que quiero pintar como un ice cream. ¿Sí? Entonces he pintado el ice cream y ahí automáticamente empieza a funcionar. Entonces, esta inteligencia artificial es muy interesante porque va creando en tiempo real. Yo le puedo cambiar incluso acá las formas, acá la tengo en modo foto, lo puedo poner en modo concepto, que es como haz una abstracción de eso como se te antoje. Lo puedo poner en modo CGI, ¿sí?
y es básicamente él va a reinterpretar los trazos como si fueran pues esto, CGI, o sea, efectos especiales, o puedo ponerlo en términos de cartoon, o sea, de pues de dibujo. Y pues acá me está imaginando algo que podría hacer esto, ¿no? Inteligencias artificiales como estas, pues repito, funcionan de muchas maneras. Vamos a mostrar un par más. Vamos a mostrar, por ejemplo, Suno. Suno es una inteligencia artificial que me llama poderosamente la atención. La descubrí hace muy poco, precisamente preparando esta presentación. Y Suno una aplicación que sirve para crear canciones, ¿sí? Entonces, yo le puedo pedir que, por ejemplo, ya que estamos en un grupo de aperturas del psicoanálisis, le digo como, escribe una cumbia para un grupo llamado Aperturas en Psicoanálisis. Y le digo crear. Ah, bueno, acá me va a pedir que por favor me registre. Entonces, pues me registro con mi usuario. Yo ya lo tengo acá. Y él va a crearlo, ¿sí? Él va a crearlo y pues me va a generar como algún tipo pues, yo le dije cumbia, entonces pues me va a crear algo seguramente parecido a cumbia. Y acá lo aparece, ¿no? Ya lo está creando, aperturas en psicoanálisis, crea dos pistas, de las cuales pues yo escojo cuál es la que más me gusta. Ahorita si puedo compartir el sonido, lo comparto, o si no les comparto el link y ustedes lo oyen, ¿no? Entonces, acá aparece Aperturas en Psicoanálisis, así se llama la canción, y empieza diciendo la canción: en las aperturas de la mente, el psicoanálisis une presente, exploramos los sueños y deseos en un viaje profundo y misterioso. Oye, nos está creando una canción con una letra, ¿sí? En un momento, a ver si logro compartir el sonido acá. Mm, no sé, no lo logro compartir, pero hagamos lo siguiente, les voy a compartir esto por el chat y ustedes simple y llanamente haciéndole clic, ahí pueden entrar y escuchar la canción, ¿sí? Em, no, tal vez no es lo más inspirado, tal vez no tiene la mejor calidad, pero oye, se demoró 30 segundos e hizo una composición, compuso una letra, trajo unos ritmos con estilo, con belleza. Tal vez no, tal vez no. Y en este sentido, repito, se parece mucho a la máquina de Raimundo Lull, donde nosotros hacemos combinaciones y estas combinaciones nos dan resultados. Asumir que estas combinaciones de entrada son inteligentes por el hecho de que nos parezcan inteligentes, me parece a mí, y en eso estoy con Kant, que podemos estar en la ilusión, o sea, tenemos la ilusión de que son inteligentes y que son tales, pero pues realmente no están muy lejos de la máquina de pensar de Raimundo Lull. Pongamos otro ejemplo. Vamos a crear una imagen. Vamos a crear ahora una imagen y voy a compartir ahora, voy a compartir toda la pantalla para poderlo hacer. Vamos a crear una imagen y entonces acá lo tenemos. Esta es la plataforma de Discord, que es donde funciona Midjourney. Acá está Midjourney. Nosotros estamos usualmente yo trabajo en el servidor 17. Y pues básicamente acá lo que nosotros es escribir un comando, ¿no? Entonces, Midjourney, al igual que la mayoría de inteligencias artificiales, se pueden utilizar en distintos idiomas. Es más fácil si se utiliza en inglés, o mejor dicho, hay más control del resultado si se escribe en inglés que si se escribe pues, en otra lengua. Pero vamos a escribirlo, por ejemplo, en español, simple y llanamente para efectos del ejemplo, ¿no? Vamos a escribir entonces acá como... Freud jugando cartas con Schopenhauer. Y quiero que eso me lo pinte. Y quiero que me lo pinte como en un espacio, no sé, como en algún café europeo. En un café europeo al lado de un río. Le puedo cambiar el tamaño, le digo que me lo haga tamaño grande, tamaño corto, no sé. Vamos a dejarlo así simple y llanamente. Entonces le voy a decir, mira, Freud jugando cartas con Schopenhauer en un café europeo al lado de un río. Le ponemos esto. Mientras tanto, él lo va a crear, se demora más o menos una cuestión de un minuto.
nosotros podemos ir mirando cuáles son los prompts que pone la otra gente, ¿no? Las personas entonces pone acá como quiero poner un pistolero esquelético realista. Entonces, bueno, tenemos esas opciones, ¿sí? Y nos van teniendo, vamos mirando. En la medida en que uno mira lo que la otra gente va haciendo con las inteligencias artificiales, y esto es algo que a mí me parece muy lúcido en particular de Midjourney, es que nos permite a nosotros interactuar con otras personas que le hacen solicitudes a las inteligencias artificiales. Tradicionalmente nosotros nos quedamos solo con lo que nosotros hacemos. Los chats de GPT, los chats con ChatGPT son mis chats con ChatGPT. Yo no puedo entrar a ver los chats de otros con ChatGPT. Pero, oye, acá yo puedo entrar a mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? Por ejemplo, acá le dice como una mujer en sus 50 años, ¿sí? Con una expresión de confianza puesta de lado, es un retrato mirando hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fotorrealista. Nosotros acá nos generó nuestra imagen. Nos generó nuestra imagen, vamos a mirarla acá en pantalla, vamos a mirarla grande. Acá la tenemos, Freud y Schopenhauer jugando cartas. Quizás no es tan Freud y Schopenhauer, quizás se parece un poco más, ¿sí? Que un poco despelucado nuestro amigo Freud, ¿sí? No se parecen mucho, pero oye, entendemos de qué va, ¿no? Al lado del río, el contexto europeo, la iglesita, los bosques, los cafés. Bien, empezamos entonces a empezamos a entender un poco cómo va funcionando esto, ¿sí? No es que cree, no es que haya un genio artístico en la inteligencia artificial, más bien lo que hay son combinaciones de muchos sistemas, ¿sí? Así como funcionaba la idea de Raimundo Lull, lo mismo funciona acá. Es combinación de muchos sistemas de grandes redes neuronales. ¿Así funciona el cerebro? Sí, así funciona el cerebro, pero solamente funciona así. Hmm, Quizás, y es un poco la intuición que estábamos lanzando hace un rato, en la medida en que desarrollemos un poco más nuestro conocimiento del cerebro, podamos desarrollar un poco más el conocimiento de las inteligencias artificiales. Quizás entonces podamos hablar de la inteligencia artificial como mente, pero hasta ahora, cuando hablamos de qué es una mente, surge justamente como lo vamos a mostrar a continuación, nos referimos un poco más a la idea kantiana. Bien, acá hay otras inteligencias artificiales, no las vamos a mirar todas porque quiero cerrar rápidamente para tener tiempo de charlar con ustedes y pues para que podamos discutir estos asuntos. Simple y llanamente comentarles que acá en esta ifindy.com es un repositorio de muchas, de hecho, mire, es un repositorio de muchas inteligencias artificiales, de muchas, organizadas por textos, diseño, música, voz, video, audio, asistente, influencers, bot, gaming, divertido, en fin, uno las puede filtrar si las quiere que sean gratis o las que son de pago o las que son versión freemium, ¿sí? Entonces, pues todo eso uno los puede mirar ahí, ¿no? Entonces, voy a compartirles directamente esto acá al chat también, por si le quieren echar una mirada de una vez. Em, y ahí está. Bueno, no me dejó compartir, denme un segundo. Listo, ahora sí lo estoy mostrando. Esta es la página que les estoy diciendo, iFindy, ¿sí? Ahí donde nosotros podemos encontrar de redes sociales, de textos, de diseños, video, influencers y demás. Este es pues eso, es un gran repositorio de redes de inteligencias artificiales, ¿sí? Que, pues, y están claramente señaladas como aplicaciones, como herramientas y como demás, ¿no? Para crear avatares y demás. Algunas son de pagos, otras son gratuitas, pero bueno, ahí están. Volvamos rápidamente a la presentación para terminar. Bien, en conclusión, nuestra conclusión. Habíamos comentado y les había anticipado que la conclusión está de la mano de Kant. ¿Sí? Acá voy a tener dos citas largas de Kant, no las voy a explicar, no las voy a leer, ahí están las referencias por si las queremos detallar más adelante, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Esto es justamente una imagen que, esta no la hice yo, esta me la encontré por ahí en internet, de Kant hablando con una inteligencia artificial. Veamos que pese a que la imagen puede ser interesante, por ejemplo, el robot genera reflejo en la mesa, eso son detalles muy bien hechos, pero por ejemplo, la mano de Kant le faltan dedos, ¿sí? A la mano de Kant nada más tiene 3 dedos. Entonces, bueno, no es perfecta, ¿sí? Y necesita todavía entrenarse mucho y desarrollarse mucho, pero ahí va. Un regreso a Kant.
Kant, al comienzo, al final de bueno, la mitad de la crítica de la razón pura, cuando habla de la dialéctica trascendental, empieza a hablar de lo que él llama la ilusión trascendental. Y la ilusión trascendental considera Kant que es un destino de la razón. O sea, y está subrayado y en negrillas ahí. Se trata de una ilusión inevitable. No podemos evitar que la razón tenga ilusiones. Estas ilusiones no son en el orden moral, bueno, también lo son en el orden moral, pero después así de yo tengo una ilusión en un futuro mejor o algo así, eso puede ser después. Acá las ilusiones, y Kant lo va a decir de una manera muy puntual, ¿sí? Las ilusiones surgen de la necesidad subjetiva de cierta conexión de nuestros conceptos que se toman como una necesidad objetiva de determinación de las cosas en sí mismas. O sea, la necesidad subjetiva de unión de conceptos los tomamos como una necesidad objetiva de determinación de las cosas en sí mismas. O dicho de manera muy simple, es entender que a nuestras ideas le corresponden cosas en la realidad. Eso dicho así como de manera muy escueta. Eso es una ilusión, pensar que lo que es solamente una idea le corresponde una cosa. Habíamos ya puesto el ejemplo del mundo. El mundo es una idea. No hay nada en el mundo a lo que le corresponda el mundo. O sea, el mundo es un horizonte, pero nada de ese horizonte es el mundo. En ese horizonte hay mesas, camas, países, constituciones, templos, iglesias, avenidas, calles, cafés, pero no hay mundo. El mundo es el horizonte mismo. No hay algo en el mundo que sea el mundo. Y eso va a pasar precisamente con la idea de la mente o con la idea del yo, repito, si lo tomamos de manera muy gratuita. Voy a leer simple y llanamente lo que está subrayado y está tomado de los paralogismos de la razón pura. Kant lo va a decir, mira, el simple hecho de pensar no supone el conocimiento de un objeto. Y ello no significa que el yo pensante sea una unidad simple, una sustancia simple, y por ende tampoco sea una unidad. Tal identidad del sujeto de la que puedo adquirir conciencia en todas mis representaciones no se refiere a una intuición del sujeto mediante la cual se ha dado como un objeto. O sea, yo puedo decir, es que la inteligencia artificial hace esto, la inteligencia artificial hace lo otro, y yo lo estoy viendo como una unidad, como una identidad en sí misma. Y lo que Kant nos está diciendo, mucho antes de la inteligencia artificial, pero pues es un principio trascendental por lo mismo, ¿sí? Es que la identidad de un sujeto, ¿sí? De la cual nosotros podemos adquirir conciencia a través de todas las representaciones, no se refiere a la intuición del sujeto. O sea, yo como sujeto no tengo una intuición de yo como sujeto. Y ese es el punto. Pero yo digo yo sujeto. Y cuando yo digo yo sujeto, pues es una ilusión. No, y lo acabamos de leer, ¿no? Es una ilusión de la que no es inevitable. No podemos no tener esas ideas y no podemos no asumir que esas ideas no corresponden a cosas. ¿Podemos resolverlas? Sí, podemos resolver la ilusión, pero ahí está. Ahí está. Y creo que precisamente nuestra lectura con las inteligencias artificiales, por lo menos hasta ahora, cabe muy bien con esta lectura de Kant, ¿sí? Así pues, nos sigue diciendo al final, lo que hacemos es tomar erróneamente la exposición lógica del pensamiento por una determinación metafísica del objeto. Asumimos que como operan a la manera en que asumimos que las inteligencias artificiales, en tanto que operan a la manera en que operan los cerebros, más o menos, y que conocen a la manera en la que conocemos nosotros, más o menos, y que crean cosas parecidas a las que crearíamos nosotros, más o menos, entonces son mente como seríamos nosotros. Más o menos. Y lo que Kant nos está diciendo es, estamos dando un brinco, por eso es un paralogismo, nos falta una premisa en la mitad. No es que esté mal que las llamemos mente. No, de hecho es una ilusión y no podemos sustraernos a ella, ¿sí? Si algo es capaz de interactuar con nosotros, supera la prueba de Turing, nos presenta textos, nos crea canciones, nos da imágenes, pues yo digo, está pensando, es lo que digo. Pero si para mí el pensamiento es la función de la mente, pues por justamente por exposición lógica del pensamiento, pues digo, la inteligencia artificial también está pensando porque también es una mente. Y repito, la consideración de Kant en este sentido es más bien prudente, ¿sí? Kant no nos está diciendo como, vamos a hablar de muchas mentes y mentes humanas y mentes divinas y mentes angelicales. No, no, él va a hablar de una estructura de un sujeto trascendental, que es la estructura lógica de cualquier sujeto posible, sea extraterrestre, sea divino, sea celeste, sea infernal, vale, lo que sea. Si es racional, tiene la misma estructura, así sea artificial. Pero es en esta estructura racional se presentan estas ilusiones y lo que Kant nos está diciendo es hay que prestarle atención. Y como lo he estado tratando de mostrar durante toda la exposición,
Las inteligencias artificiales son maravillosas para crear cosas, ¿sí? Tal vez no son tan exactas, pero cuando nosotros aprendemos a utilizarlas como herramientas, obtenemos resultados maravillosos. Repito, las imágenes que hemos presentado en esta presentación, valga la redundancia, son creadas con estas inteligencias artificiales, pero se parecen más a lo que hacía la máquina de pensar de Raimundo Lull, que giraba estos triángulos sobre sus ejes, que a una mente autónoma. O tal vez soy yo muy conservador y pues de pronto estas inteligencias sí tienen un pensamiento y yo simple y llanamente no lo veo por estos referentes. Así que en conclusión lo pongo así como en 3 puntos ya para terminar. La pregunta por lo incondicionado siempre nos arroja una ilusión racional. Y la pregunta por lo incondicionado es precisamente por una mente de la inteligencia artificial que no dependa sino de la misma mente. Eso es lo incondicionado, algo que carece de otra condición. ¿Es la condición de la mente el conocimiento? ¿Es la condición del conocimiento las estructuras cognitivas? Son las estructuras. En la medida en que nosotros tengamos condiciones, nos seguimos remontando. Pero cuando hablamos de lo incondicionado, estamos hablando no de algo objetivo, sino de algo ideal, porque es algo ante lo cual, pues, no hay una experiencia del mundo, de hecho. La pregunta ¿por qué es la mente en este sentido? Es una pregunta del tipo de los paralogismos de la razón. No corresponde a ninguna intuición, así que no podemos responderlo sino en un plano ideal. Y ojo, eso no quiere decir que no podamos responderlo. Para Kant es clave. Kant dice, lo que es objeto de la intuición lo podemos conocer, lo que no es objeto de la intuición lo podemos pensar. Y para Kant, las funciones humanas fundamentales se dan en el pensamiento, no en el conocimiento. Conocemos para pensar. Hegel lo dice de manera muy bonita. Entre más conocemos, mejor pensamos. Patente, entre más conocemos, mejor pensamos. Puede ser ingenuo, pero bueno, es la tesis de Hegel siguiendo a Kant. Y en este sentido, pues terminamos con esto. El uso de la inteligencia artificial es, por tanto, una extensión de nuestra propia mente. Saberla usar correctamente no depende de la moralidad de la herramienta, sino de quien crea los prompts y estos usos para usarla. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Acá les dejo las redes sociales del trabajo de filosofía y videojuegos en Instagram, en YouTube y en Twitch, por si nos quieren seguir. Y bueno, me pasó un ratico, pero Camilo, te devuelvo la palabra. Pues Manuel, eh, pues muy agradecido por esta estupenda presentación. Nos deja, por lo menos a mí, creo que, no sé si interpreto a todos los demás, pero nos deja hasta cierto punto perplejo por la dimensión que tiene este tema y, y la necesidad, pues efectivamente, de seguirlo pensando, ¿no? De seguirlo reflexionando. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención. Tenemos, pues la presentación estuvo estupenda y por eso pensé que que no era conveniente interrumpir la presentación, pero pues vamos a darle algunos minutos para poder discutir y comentar algunos temas. ¿Quién quiere hacer algún comentario Juan inicialmente? Manuel está primero, luego estoy yo. Ah, listo, Juan Manuel, dale. Hola, gracias Camilo, gracias Guillermo y gracias Manuel, sobre todo qué nota de charla. La verdad que estoy pensando un montón de muchas cosas, de muchas cosas y me pareció muy iluminadora y eh, sí, como genera mucho pensamiento. Lo que quería, digamos, como que de pronto Manuel ahondara un poquito, me dejó pensando al final, cuando usted dijo que la inteligencia artificial era como una mente humana más o menos, haciendo la aclaración del más o menos. Y a mí, no quiero llegar a ese extremo, pero yo pensaba, venga, pero ¿por qué más o menos? Si yo me quedo en una definición funcional de la mente y yo me centro en clasificar algo como una mente, no por el objeto que es, sino por lo que hace, pues entonces yo iría más allá del más o menos y decir, lo que hace un computador es lo que hace una mente humana en esta época. Claro, me da pánico pensar en eso, pero quería de pronto como saber por qué se para en el más o menos, de no ir de lleno y decir, bueno, la inteligencia artificial podemos decir que son mentes o que es una mente. Y de nuevo, muchas gracias, Manuel. Vale, no, gracias, Juan Manuel, buenísimo y un gusto verte por acá, ¿sí?
Tu fama te precede ya en estos lados. Bien, a ver, esto obviamente es una discusión y te voy a responder muy escuetamente para tener la posibilidad de hablar con más personas. Y la invitación sería que ojalá hubiese más espacios solo de charla, de pronto en 8 días podemos seguirlo charlando y más. Pero mi más o menos refiere justamente a las limitaciones de lo que la inteligencia artificial puede hacer o hace, más que puede, hace, y en este sentido, pues contrasta un poco con lo que nosotros hacemos o raya podemos hacer. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco un texto muy bonito que se lo recomiendo, así que qué pena el spoiler, se los pongo acá, A Philosophy of Lying, una filosofía de la mentira. Y una de las preguntas que termina haciéndose el autor es, ¿podría mentir una inteligencia artificial? Hay un videojuego reciente, salió el año pasado, sobre The Lies of P, está inspirado en Pinocho, donde la idea es que Pinocho es una marioneta y las marionetas no mienten, pero en la medida en que más mientes, más humano te haces y menos marioneta eres. Por ejemplo, viene un poco el asunto, o sea, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial me puede dar un error, o sea, las imágenes que nos presentaron de Freud y Schopenhauer jugando cartas no son mentira, lo que pasa es que no son exactas. Sí, pero o es que me está queriendo hacer, o sea, o me está mintiendo. Ahí es donde yo pongo el más o menos, que obviamente es en la categoría menos filosófica posible, porque pues no hay determinación total, ¿sí? Pero es justamente para mostrar que en lo que nosotros llamamos mente, a veces cuando llegamos a estos esquemas, el fisicalista, el dualista, etcétera, llegamos muy rápido y cuando empezamos a ponernos en contextos específicos, tal vez todavía las inteligencias artificiales no tengan esto. No sé hasta qué punto hayan respuestas o hayan estilos nostálgicos en las pinturas que nos pueda, o en los cuadros que nos pueda crear, por ejemplo, Dolly, ¿sí? ¿Hay nostalgia? ¿O soy yo el que ve nostalgia en ellas? ¿Sí? Entonces creo que esto, ahí es donde voy en el más o menos. Y nótese que el más o menos no es más que un bache categorial que todavía no tengo. Y yo creo que no solamente que todavía no tengo, sino que todavía no tenemos. ¿Sí? Para entender justamente esto. Entonces, va por ahí, pero muy al lugar tu pregunta, Juan Manuel. Súper, muchas gracias, Manuel, muy claro. Guillermo, Muchas cosas, ha sido muy impresionante, Manuel, muchas gracias. Los dos Manueles son muy buenos. Bueno, sí, me quedé como sentando un poco la idea en cosas que trajiste, ¿no? Pues obviamente me queda mucho más fácil aceptar eh, que la inteligencia artificial podría tener identidad. No puedo verla con sentimientos, ¿no? Porque al fin de cuentas, cuando hablamos de sentires y emociones, estamos hablando del cuerpo y el cuerpo es bioquímica, entonces ya hay toda una discusión bien compleja, ¿no? Eh, Pienso más la posibilidad de que que se pueda generar identidad. Cuando hablabas de la mentira, estaba pensando en eso. Uno miente cuando sabe que se está mintiendo, ¿no? Y hay conciencia de que uno está mintiendo, o sea, hay una identidad. Claro, ahí va la gran pregunta y aparece lo apocalíptico, ¿no? Eh, y podemos empezar a preguntarnos cosas. La inteligencia artificial, desde el punto de vista de lo digámoslo así, de lo estructural, de lo estructuralista, de lo estructural, es una evolución humana. Y si es una evolución humana, eh, podría, al no tener sentimientos, no tener problemas con el poder, por ejemplo, podría superar al hombre que sí se va a destruir por los Uy, problemas te sentimentales perdí. y sea capaz de ser Bueno, lo suficientemente creativa para ser el ser que quiso crear Dios a su imagen y semejanza. No, yo hago esas pequeñas preguntas. pero, ¿aló, me oyes ahí? Sí, te oigo. ¿Me Qué oíste tú? pena.
Te escuché hasta la parte de los sentimientos. Que los sentimientos, a ver, que Sí, me estabas no, diciendo, estabas preguntando que hasta qué punto la evolución de la inteligencia artificial sería también una evolución humana y pues una evolución en este sentido, pues artificial de los mundos humanos y de sus sentires y demás, y ahí se congeló la conexión. no, Qué la pena. inteligencia no podría tener sentimientos, ¿no? Ujú, Eh, porque los sentimientos tienen que ver con la bioquímica y ujú, tiene otra modalidad distinta de comunicación y de moverse, que es la humana. ujú, Entonces, voy más allá, ¿no? Si hay una evolución, esa evolución de la inteligencia sin sentimientos, ¿a dónde nos puede llevar, ¿no? Mm. La evolución sin sentimientos nos puede llevar a una situación creativa más allá del humano que se va a destruir por sus sentimientos de alguna manera y por su biología. Y ujú, entonces queda la inteligencia artificial como la verdadera creación de Dios en el sentido de alguien igual a su imagen y semejanza y no lo humano. ujú. Bueno, eso como pregunta. Había un comentario con respecto a lo que dijiste sobre el Ginás, ¿no? Es muy curioso porque es que la traducción al español de la obra de Ginás, porque el Ginás lo escribió en inglés, Ujú, y el libro en inglés algo así como el yo en el vórtex, y ujú, de las neuronas al self. No es esa cosa un poco desafiante como lo tradujeron en el español de el cerebro y el mito del yo, ¿no? Y cuando uno lee la obra de Llinás, pues obviamente es una obra neurológica. No se, Llinás en ningún momento habla del yo, ¿no? No lo queda debiendo. Y más aún, la traducción El cerebro y el mito del yo es como respondiéndole a Karl Popper y a John Eccles, que escriben un libro que se llama El yo y su cerebro, ¿no? Y yo no creo y yo de alguna manera se lo escribí a Llinás. Uno no puede responderle a Karl Popper y a John Eccles con el título de un libro. Eh, bueno, ese es el comentario. Oye, Guillermo, muchísimas gracias. Sí, no, pues el comentario muy al lugar. Yo estoy, no soy, o sea, soy filósofo y como les decía desde el comienzo, mi campo de acción está más ambientado en la filosofía de la tecnología que la filosofía de la mente como tal. Así que todo lo que yo puedo aprender de estas referencias de neurociencias y demás en comentarios, gracias. Sobre el tema, el otro tema, vuelvo a Kant, no es solo porque estemos celebrando los 300 años de Kant, aun cuando también nos gustan las efemérides. Vuelvo a Kant porque además lo he tomado de referente y Kant tiene una discusión muy bonita con el concepto de lo que, bueno, así lo se tradujo, de espontaneidad. ¿Cuál es el punto de la espontaneidad? Y él lo trabaja justamente para resolver la famosísima tercera antinomia. Los paralogismos son cuando la razón crea ilusiones del yo y las antinomias son cuando la razón crea ilusiones con el mundo. Entonces, hay una de las ideas que se presenta Kant es saber si en el mundo somos libres o si en el mundo todo estamos determinados. O sea, estoy determinado por mi genética, por mi bioquímica, y por un nivel de causas que básicamente siempre hay una causa, una causa, una causa, una causa, y al final, pues no hay libertad o sí hay libertad. Y lo que Kant va a hacer es leerlo en un sentido muy clásico, por lo demás, muy en la perspectiva de Hume, y es que, a ver, ¿qué entendemos por causalidad? La causalidad es, pues, es una cadena de efectos, así lo entendemos, independientemente de cómo lo conozcamos. La libertad es la creación espontánea de cadenas de causalidades. Y entonces Kant se va a dar cuenta que lo que pasa es que no podemos leerlo en los mismos niveles, porque es que cuando hablamos de la espontaneidad de la libertad, estamos pensando la causalidad desde lo incondicionado, algo que no está condicionado y que condiciona una serie de efectos.
Y en ese sentido, la libertad solo se diría, pues Kant lo va a decir más adelante, de un ser moral. Punto. Entonces, en este sentido, mientras que no haya un sentimiento, no hay espontaneidad, porque o sea, toda esta lectura causal, pues no sé hasta qué punto ChatGPT pueda presentar arrepentimiento al equivocarse cuando uno le dice, no, así no era. Dice, ay, perdón, pero ese ay, perdón no es de él, es para mí, ¿sí? Es para que, pues porque así nos hablamos los humanos, ¿sí? Pero yo no creo que él esté diciendo como, ay, si me equivoqué, lo siento. No, no hay esa espontaneidad, no hay todavía. No sé si esa espontaneidad se pueda crear. Y si esa pues, espontaneidad se puede crear, pues obviamente implicaría una lectura de una mente moral artificial. Yo creo que, o sea, apenas estamos entendiendo la máquina de Raimundo Lull, que ahora sí funciona, más o menos. No vuelve y juega más o menos, ¿sí? Donde empezamos a generar contenidos que no son significativos. Yo creo que todo esto son preguntas a futuro y son derroteros que muy seguramente nosotros tenemos que seguir formulándonos acá y pues en nuestros espacios de clase con nuestros estudiantes y demás. Y yo creo, vuelvo y juega, yo creo que la pregunta ahí tiene que ver un poco con hasta qué punto una inteligencia artificial puede ser espontánea en ese sentido. O sea, espontánea como lo estoy mencionando, ¿no? Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero creo que valió la pena. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes y de Manuel, y de Juan Manuel y de todos los que en hora, que nos podamos encontrar dentro de 8 días para hablar precisamente del futuro. El tema es hacer un diálogo, una mesa redonda, con el tema del futuro de la mente, el futuro de la mente. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una muy enriquecedora jornada y espero que nos podamos encontrar para continuar este diálogo la próxima semana. Muchísimas gracias y Listo. ¿Puedo preguntar algo? bueno, dale, dale. Sí, Sí. no, Adelante, dos cosas. Esther. Dos cosas. Una es si las reuniones, que lamentablemente yo perdí todo lo anterior, es la primera vez que ingreso y voy a tratar de poder seguirlos, hay grabación que uno podría tener información de lo anterior. Y la otra es si habría posibilidad de escuchar la cumbia y cómo, porque Ah, realmente me pareció fantástico y querría ver eh, cómo poder lograrlo. pues no sé si alguno de ustedes lo haya escuchado. Se supone que si uno le da clic al link que les envié ahí, generó Sí. dos. Así que voy a compartir la segunda también. ¿Hay alguien? Ahí está sonando, alguien la Sí, puso. sí, sí. Sí. Nos guía con su teoría, descubriendo lo que nuestra alma ansía. Funciones, el inconsciente revela y en nuestro interior la verdad despega. Aperturas en psicoanálisis baila así. Muchas cadenas aprendíamos hasta el fin. Bailan sin parar, la mente se abre, el corazón se ilumina. Vamos a gozar en esta cumbia, la alegría nunca termina. La verdad. Estupendo. Muchas Gracias. gracias. Y Muchísimas Gracias gracias. por, Sí, por- Muchas gracias, Guillermo. están todas subidas a la red. Mañana mismo subimos esta. ¿No? Bueno, Sí, después, en bueno, todo caso, pido las, cómo me enseñan el pueden link para mirarlas poder ahí. ver. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Con gusto. bueno, Muchas gracias, el placer ha sido mío. Ahí anoté mis correos electrónicos por si en algún momento quieren escribirme o algo. Me Ay, encantaría ¿cómo poder seguir hacemos? Pero ¿cómo estos hago diálogos. entonces? No pude, no sé cómo guardar. Y mi ignorancia tómale es una enorme. foto, una captura de pantalla. Bueno. Ahí va la segunda. Bueno, nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Muchas gracias. En las aperturas de la mente Dale. exploramos los sueños y deseos en un viaje profundo y misterioso. Hoy nos guía con su teoría, descubriendo lo que nuestra alma ansía. Las pulsiones del inconsciente revela y en nuestro interior la verdad estella. Aperturas en psicoanálisis, baila así. Dejemos hablar y guiarnos hasta el fin. La mente se abre, el Hay que ponerlo como la música de fondo. Ya tenemos música. Maravilloso. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Hasta luego, feliz noche, un placer verles. Para Gracias. nosotros, Manuel. Gracias. Nos vemos el martes. Listo, así será, hasta luego. Hasta Chao. luego. Buenas noches.